A ver, el 5 y el 20 están en paralelo. Cuando están en paralelo hay una propiedad. La propiedad se llama divisor de corriente. Se cumple que la corriente por 5 igual a la corriente por 20. O sea, así, la corriente I por 5 tiene que dar igual a la corriente 2 por 20. 40 entre 5, el I sería 8 amperios. Entonces esta I sería 8 amperios. Chequeamos. 8 por 5, 40. 2 por 20, 40. Se cumple. A ver aquí. Calcular la corriente que pasa por 12. ¿Qué corriente pasa por aquí? Cuando están en paralelo, esta corriente por 4 debe dar igual que I por 12. Entonces acá sería 3I. 3I por 4, 12. I por 12, 12. Ahora, estos dos están en paralelo. En paralelo se halla el equivalente. Sería 12 por 4, 48. Entre 16, el equivalente es 3. La corriente, la suma, el I con el 3I sería 4I. Aparte, tenemos otra resistencia que vale 5 ohmios y otra que vale 2, que quedaría en serie. En serie, la corriente es la misma. En serie hay que sumar 2 más 3 más 5, 10. Resistencia equivalente 10 ohmios. La corriente sigue siendo 4I. La batería es de 20 voltios. Al final se emplea la ley de Ohm. Voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 20 voltios. La corriente es 4I. Resistencia neta 10. 40 pasa a dividir y sería 1/2 de amperio. 3. Hallar la corriente, por acá es, hallar esta corriente I si los puntos A y B se conectan a un voltaje de 90 voltios. A ver, 30 y 15 en paralelo. Propiedad. I por 30 igual a esta I por 15. Tiene que ser 2I. 30 por 15. El equivalente sería producto sobre la suma 45. Te va a salir 10. Entonces, para el arreglo en paralelo, el equivalente es 10. La corriente es la suma. I más 2I, 3I. Con el 5 quedaría en serie. La corriente es la misma. En serie sumamos 5 más 10, 15 ohmios. La corriente es la misma. 3I. Ley de Ohm. Voltaje, corriente, resistencia. Entre A y B, el voltaje que se va a aplicar es 90. La corriente vale 3I. La resistencia equivalente 15. 45 pasa a dividir. La corriente es 2 amperios. Hallar la corriente que pasa por 6. ¿Qué corriente pasa por 6? Con el 3 estaría en paralelo. Entonces acá sería 2 veces I. Estos dos se reemplaza por un equivalente. 3, 6. Producto 18, suma 9, sería 2 ohmios. 2 ohmios. La corriente 2I más I sería 3I. Con el 3 y el 2 quedan en serie. Aquí sería 3 ohmios y acá sería 2 ohmios. Quedaría en serie. En serie sumamos 3 más 2, 7. Resistencia equivalente 7 ohmios. La corriente vale 3I y esta batería, datos, 63 voltios. Ley de Ohm, venir igual a ir. Voltaje 63. Corriente 3I.
Resistencia 7 sería 21. 63 entre 21 sería 3 amperios. El último. Calcular la corriente I. Acá los tres están en paralelo. Como están en paralelo, la propiedad es la misma. I por 30 igual a 3I por 10 igual a 2I por 15. Los tres están en paralelo. Si hay el equivalente, 1 sobre 10, 1 sobre 30 más 1 sobre 15. Denominador 30. 3 más 1 sería 4, más 2 sería 6. Se invierte 5. Entonces, para los tres, el equivalente es 5 ohmios. 5 ohmios. Y la corriente, la suma. 3I más I más 2I, 6 veces I. Con el 3 quedaría en serie. En serie, 3 con 5 en serie se suma. Tendríamos 8 ohmios. Y la corriente es la misma. La corriente es 6 veces I. Corriente 6I. Voltaje de la batería 16 voltios. Ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia. Voltaje 16, la corriente es 6I, resistencia 8. La corriente sería 16 sobre 48. Sacamos 16ava, un tercio de amperio.